proa la puerta de Yelves, habíamos quedado en examinar lo que en los artículos de las Constituciones sobre lo militar se ofrece. Para ello, reuniremos esos artículos en 4 grupos. Los que hablan de las elecciones a diputados y senadores, los que establecen las facultades del jefe del Estado en ese campo, los que fijan las prerrogativas de gobierno y cortes en dicho campo, y los artículos que hablan específicamente de lo militar y de el militar. Elecciones. El sufragio universal no se alcanza hasta 1931 y las elecciones son indirectas mediante juntas parroquiales, municipales, provinciales. Y para ser elegido diputado es preciso pasar ciertos filtros: renta anual, condición social. Siempre han sido aceptados o incluidos en estas posibles elecciones los militares. Los senadores no aparecen hasta 1837 y con un denominador común hasta 1876. Para ser elegible senador, para ser elegido senador, es preciso pertenecer a ciertas clases sociales. Entre ellos están el capitán general y los tenientes generales del ejército, el almirante y los vicealmirantes de la Armada. En 1837, los senadores son elegidos por el rey dentro de una triple lista que presentan las juntas provinciales. En 1845 los elige directamente el rey y son vitalicios. En 1869 los eligen las juntas provinciales y en 1876 a los dos tipos anteriores se unen los senadores por derecho propio. Entre ellos están el capitán general del ejército y el almirante de la Armada. En 1931 y 1978 son electores y elegibles por sufragio universal directo todos los españoles mayores de edad que gocen de sus derechos civiles. En la Constitución de 1978 se excluye de ser elegido diputado o senador al militar. En cuanto al jefe del Estado, prolija también las del siglo XIX. En 1978 el asunto se define con un escueto: corresponde al jefe del Estado el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Escueto, decidido, claro, como a lo militar conviene, como una pragmática. Pragmática. Recordarán la tan conocida del siglo XVI. Es pragmática del rey no vocear en combate, para mejor entenderse y mayor espanto del enemigo. Siguiéndola, españoles de corazón y piernas fuertes, de mirar altivo, pasearon sus banderas durante casi 2 siglos por toda Europa. En lo que a las Cortes y al gobierno se refiere, también se refleja que se va el asentamiento del Estado. Y así, en 1978,
El gobierno dirige la política interior y exterior, la ordenación, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Estado, Cortes, Gobierno. Señores del marco en el que nuestras vidas, la vida de la nación, transcurre. Estado, Cortes, Gobierno. Señores, permítanme una reserva. Señores del marco, sí, pero tan solo del marco. Si ustedes, por libres se tienen, harán que sus vidas sean responsablemente su decisión. No serán ellos, Estado, Cortes, Gobierno, cual si fueran Cloto la hilandera, Láquesis la que echa suertes, o la inexorable Atropos, quienes desde la tercera noche, desde la votación electoral, el curso de sus vidas decidan. Quizá quienes entiendan la democracia como una herramienta para alcanzar el poder puedan pretenderlo así, pero ya Solón nos advirtió que solo el individuo, únicamente él, es responsable de su vida al decir: atenienses, si por vuestra debilidad habéis sufrido el mal, no echéis el peso de la culpa a los dioses. Vosotros mismos habéis dejado a esta gente llegar a ser grande cuando le habéis dado la fuerza, el voto, cayendo en vergonzosa servidumbre. Responsabilidad en lo privado, sí, y no menos responsabilidad en los asuntos públicos, al votar. Responsabilidad que, junto a la igualdad ante la palabra y la ley, hacen ayer y hoy a los hombres libres, más allá de lo que las formas democráticas puedan ofrecer, más allá de lo que los intérpretes de esas formas pretendan limitar. Sobre lo militar, las constituciones hasta 1931 tienen un título concreto. Larga, prolija. Les mostraré 4 de sus apartados más comunes. Habrá una fuerza militar nacional permanente para la defensa exterior del Estado y la conservación del orden interior. Habrá academias militares. Ningún español podrá excusarse del servicio militar. En cada provincia habrá una fuerza de milicia nacional. Desaparece en 1931. En 1978, sobre lo militar, el título preliminar, en el título preliminar, artículo 8, se definen las componentes, ejército de tierra, armada y aire, y sus misiones: garantizar la soberanía e independencia del Estado, de España, defender su integridad territorial y ordenamiento constitucional, repito, garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. En 1978, sobre el militar, 2 títulos, y en el título primero 2 artículos, en derechos y libertades 2 artículos. El artículo 28, sobre el derecho de sindicación, nos dice que la ley podrá limitar su ejercicio a las Fuerzas Armadas. La ley orgánica desarrolla este artículo uniendo al par lo que otro
artículo de ese mismo título dice sobre la libertad de expresión. 2 de sus artículos pueden bastarnos. No podrá el militar, no podrá fundar ni afiliarse a partidos políticos ni sindicatos y mantendrá una estricta neutralidad. No podrá pronunciarse públicamente ni efectuar propaganda de programas u opciones políticas. El otro artículo de este título primero habla del derecho de petición que para el militar está limitado a que lo haga individualmente. El título primero es definitivo, excluye a los militares de ser elegidos diputados o senadores. Es claro, no solo ser, nos aleja del poder y de su sombra, partidos políticos, sindicatos y prensa. No solo ser, sino también parecer. ¿Extrapolable a algún otro estamento del Estado? Esto me trae a la memoria a un capitán extremeño que desde el campo de batalla increpaba a los que a la sombra de la corte medraban. Mientras estáis allá con tierno celo, de oro, de seda y púrpura vistiendo el de vuestra alma vil terrestre velo, sayo de hierro acá yo estoy vistiendo, cota de acero, arnés, yelmo luciente, que un claro espejo al sol voy pareciendo. No, nunca ha estado bien visto medrar a la sombra de la corte, medrar a la sombra del poder. Extrapolable, repito, a algún otro estamento del Estado. Otros artículos de la Constitución hablan directamente del militar. El artículo 15, con la pena de muerte abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes militares en tiempo de guerra. El 55. Los derechos de determinados artículos podrán ser suspendidos cuando se declare el estado de sitio. Y en el campo jurídico, la jurisdicción militar está limitada a lo estrictamente castrense. El encuadre de lo militar completa lo expuesto. Recordarán las facultades del rey. Corresponde al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas y al gobierno le corresponde dirigir la administración civil y militar y la defensa del Estado. Y aquí convendría señalar que toda administración pública, según el artículo 103, se rige bajo los conceptos, entre otros, de objetividad, eficacia, mérito, imparcialidad. Imparcialidad, mérito, eficacia, objetividad. Por último, el gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Constitución, leyes, reglamentos, conceptos y palabras en subordinación unas de las otras, las que encuadraban la España, la nación española en tiempos de la primera Constitución y las que en el hoy esa realidad pretenden relingar. Pero eso lo abordaremos en la próxima singladura, si les place. Entre tanto, damas y caballeros,